reconocido comentarista deportivo Javier Hernández Bonet ha sido diagnosticado en las últimas horas con la enfermedad del Parkinson. Por esta razón, estamos cubriendo la noticia desde la Universidad del Rosario, en donde se lleva a cabo el Congreso Mundial del Parkinson. Mi compañera se encuentra en el lugar de la noticia. Compañera, buenas tardes. Queremos saber más sobre esta enfermedad. Buenas tardes, compañera. Así es, nos encontramos en la Universidad del Rosario en el Congreso Mundial de Parkinson. El Parkinson es un trastorno del movimiento y es una enfermedad crónica producida por un proceso neurodegenerativo multisistémico que afecta al sistema nervioso central, lo que provoca aparición de síntomas tanto motores como no motores. Ahora vamos a entrevistar a una de las pioneras en la investigación de esta enfermedad. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? ¿Nos podría dar algunas cifras acerca de esta enfermedad? Claro que sí, buenas tardes. Cerca de 10 millones de personas en el mundo la padecen. Afecta al 1% de la población mayor de 60 años y el 4 al 5% de los mayores de 85 años. La prevalencia global varía entre 100 a 300 por cada 100.000 habitantes. En Latinoamérica, los países con más prevalencia de la enfermedad son Chile, Paraguay y Salvador. En Chile se reportó un aumento de las muertes atribuidas a Parkinson, aumentó en 16.5% y la prevalencia es del 19.9%. En Colombia existen 4.7 afectados por cada 1.000 habitantes. La enfermedad del Parkinson se presenta con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. En lugar, la prevalencia para la población mayor de 50 años fue el 0.24%. El número total estimado de casos para la enfermedad es de 180 sobre cada 1.000 habitantes. En Australia, una persona por cada 340 australianos vive con la enfermedad y aumenta conforme con la longevidad de la población. Se conoce que 32 personas son diagnosticadas cada día. Muchas gracias, doctora, por la información. Bueno, en cuanto al proceso fisiopatológico del Parkinson, encontramos una estructura bastante implicada e importante dentro del mismo, la cual es el mesencéfalo. En el mesencéfalo encontramos los núcleos, diferentes núcleos, que no me voy a detener en este momento a explicarlos, ya que una de las principales estructuras afectadas es la sustancia negra. La sustancia negra consta de dos partes, una parte dorsal y una parte ventral. En la parte dorsal encontramos la pars compacta y en la parte ventral encontramos la zona reticular. Encontramos que en el Parkinson como tal que hay una pérdida, una degeneración de las neuronas dopaminérgicas que se encuentran en esa sustancia negra. Entonces, cuando tenemos esa degeneración, tenemos una formación de cuerpos de Lewy en dichas neuronas. Esos cuerpos de Lewy, ¿qué pasa con esos cuerpos? Entonces, como tal, esos cuerpos lo que hacen es que contienen sinucleína en el sistema nigroestriatal. Cuando hablamos de la sinucleína, nos referimos a una sustancia que se encarga como tal de regular la comunicación entre las neuronas y las sinapsis. Y a su vez, esta sinucleína tiene ciertas compromisos a nivel del sistema neuronal y puede acumularse en otras partes del sistema nervioso. Listo. Aparte de acumularse en otras partes, va a generar que se genere, pues se va a acumular en la parte del sistema nervioso, lo que es en el núcleo motor dorsal del nervio vago, en el núcleo basal del Meiner, en el hipotálamo, en la neocorteza, en el bulbo olfatorio, en los ganglios simpáticos y en el plexo mesentérico del sistema digestivo. Al acumularse en estas partes, lo que va a generar es que se cree una demencia y también vaya a suceder una atrofia multisistémica. En cuanto a la parte de los sistemas neuronales, se va a acumular en la parte del sistema colinérgico, en el noradrenérgico y en el serotoninérgico, ¿de acuerdo? En el colinérgico lo que va a generar es que se va a estar modificando lo que es la actividad de la acetilcolina. En la parte del noradrenérgico lo que genera es que se alteren las funciones fisiológicas y homostáticas, y en la parte del serotoninérgico se van a ver afectados lo que son los procesos neuroconductuales y los procesos psicológicos. En cuanto a las vías de la porción GABA encontramos dos, la vía indirecta y la vía directa. En la vía indirecta encontramos que se da en el globo pálido en su porción externa
Adicional a esto que tiene dos sustancias implicadas que son el GABA y la encefalina. El GABA en este caso actúa como un neurotransmisor y la encefalina como un neuromodulador. Esta vía como tal está compuesta por tres vías a su vez. Entonces tenemos una vía estriadopalidal, una vía paleo-subtalámica y una vía subtalamopalidal. En cuanto a la activación de la vía indirecta, encontramos que cuando hay esa activación hay una mayor actividad a nivel de las neuronas GPI-SNR, es decir, las neuronas del globo pálido interno de la sustancia negra reticular. Esa mayor actividad de esas neuronas lo que hace es generar una supresión del movimiento. En cuanto a la vía directa, pues que es una vía hipoactiva que se va a proyectar en el globo pálido de la porción interna y en la sustancia negra. En cuanto a los neurotransmisores, encontramos que el neurotransmisor que se maneja es el GABA y el neuromodulador se encuentra entre la sustancia P y la dinorfina. En cuanto a la activación de la vía directa, cuando se activa, genera una reducción en la actividad neuronal del globo pálido interno y en la sustancia negra reticular, lo que a su vez va a generar una desinhibición del tálamo cortical, facilitando los movimientos iniciales de la corteza cerebral. Las manifestaciones clínicas más frecuentes en las personas con Parkinson son la disminución en el tamaño de la letra, la pérdida del equilibrio y la alteración de los reflejos posturales. También encontramos que tienen pérdida de la expresividad facial, aumento de la salivación y rigidez, al igual que lentitud en los movimientos al realizar tareas manuales y por último trastornos de la marcha. Cuando la enfermedad ya está más avanzada, se van a presentar otros síntomas, como la pérdida de la memoria, dolor en las articulaciones y dolor muscular en los brazos y piernas, también procesos depresivos, trastornos cognitivos y alteraciones en el sueño. La presidenta de la Federación Mundial de Parkinson. Doctora, ¿cómo está? ¿Podría contarnos cómo se manifiesta esta enfermedad en las personas? Claro que sí, buenas tardes. Las manifestaciones clínicas están divididas en dos, motoras y no motoras. Dentro de las manifestaciones motoras encontramos el temblor y el reposo, que es una de las manifestaciones menos invalidantes en este tipo de pacientes. Inicia en la parte distal de los miembros superiores de forma unilateral y se caracteriza por movimientos involuntarios rítmicos. Clásicamente se describe en el mundo como el movimiento contemporáneo. Se agrava con la ansiedad, el estrés, el cansancio o la deambulación o actividades motoras contralaterales o realizaciones de tareas mentales. Otra de las manifestaciones clínicas que podemos evidenciar es la rigidez, la cual es la resistencia a los movimientos pasivos que predomina en los músculos flexores y se va a manifestar como una hipertonía plástica o en rueda dentada cuando se superpone al temblor. Otro es la bradicinesia, que es uno de los síntomas más discapacitantes en estos pacientes. Esta se caracteriza por la lentitud de los movimientos, la cual impide o dificulta estos movimientos que van a ser sucesivos o simultáneos. Se va a manifestar con la pobreza en todo tipo de movimientos, entonces se va a ver una pérdida de movimientos automáticos, un retraso en su inicio de la orden y la reducción de la amplitud de los movimientos voluntarios. Al principio esta se va a manifestar como una dificultad a la hora de realizar diferentes tareas motoras finas. La congelación parkinsoniana. Entonces, esta se caracteriza por la imposibilidad súbita para iniciar la marcha o por un notable titubeo en el giro o ante un obstáculo real o percibido. También hay una disminución en la amplitud de los pasos que va a dar la persona, lo que va a derivar una marcha más lenta, pero aumenta la cadencia y la velocidad de los pasos en un intento de recuperar el equilibrio. Algunos pacientes van a presentar bloqueos motores donde el paciente se detiene como si sus pies estuvieran pegados al suelo. También se pueden observar que los pacientes arrastran los pies apoyando toda la planta y dada esta inestabilidad postural durante la manifestación, al realizar las transiciones de marcha, dan una serie de pasos pequeños hacia atrás para recuperar el equilibrio y esto se denomina retropulsión. Estas alteraciones pueden desaparecer bruscamente durante una repentina ejecución de movimientos rápidos. Este síntoma es muy característico y es producido por la alteración en los ganglios basales y parece deberse a la incapacidad de los pacientes a la hora de integrar diferentes programas motores, así como la insuficiencia de generación de la actividad de los músculos agonistas, de forma que se requiere un mayor número de ráfagas de activación para completar este movimiento.
Otro de los síntomas es la inestabilidad postural, la cual es la aparición gradual o tardía en la evolución de una dificultad del equilibrio. Se debe a la alteración de los reflejos anticipatorios posturales y el paciente va a adoptar una posición con el cuerpo encorvado, los miembros flexionados y los brazos van a estar colocados por delante del cuerpo. La alteración en la marcha que se presenta en estos pacientes consiste principalmente en el inicio difícil de esta marcha, la lentitud con un mayor riesgo de caídas. Los invito a que sigamos conociendo las diferentes manifestaciones clínicas. Estas se las van a presentar 3 profesoras de acá de la Universidad del Rosario del programa de Neurociencia. En las manifestaciones clínicas también encontramos las manifestaciones no motoras. En estas encontramos los trastornos sensitivos que van a afectar del 30 al 50% de los pacientes y podemos encontrar un dolor característico que puede ser musculoesquelético, neurítico, radicular, distónico o de origen central. Podemos encontrar parestesias, que es un hormigueo, hiposmia, que va a ser la disminución del olfato y trastornos visuales, como la visión borrosa, la diplopia y la alteración en la visión de los colores. Cuando hablamos de trastorno genitourinario, hablamos que se presenta más frecuentemente entre 21 y 71% en pacientes con enfermedad de Parkinson. Debido a esto puede haber una insuficiencia en el piso pélvico y por esto es importante consultar al urólogo. Además de esto puede haber una disfunción sexual, una disminución o una inhibición en la eyaculación, una disfunción sexual alrededor del 60% en hombres. Y en mujeres esta disfunción sexual es conocida como arnosgasmia. Además de esto es importante tener en cuenta que hay ciertos fármacos que pueden producir que este tipo de disfunción tenga un aumento masivo si la persona cuenta con la enfermedad y si la persona toma otro tipo de medicamento. La forma clínica predominante es la irritativa, la hiperreflexia del detrusor y es el síntoma más común de la nicturia. Entre los trastornos más frecuentes en el sistema cardiovascular encontramos la hipertensión ortostática. Esta se presenta entre el 20 y el 60% de pacientes con enfermedad de Parkinson. Los pacientes con enfermedad de Parkinson, la hipotensión ortostática presenta una disminución en la inervación simpática cardíaca. Hay una disminución en los niveles plasmáticos de catecolaminas cuando la persona se encuentra en fin de estación. Además de esto hay una alteración en la respuesta barorrefleja, en la frecuencia cardíaca y en la vasoconstricción. Vamos a hablar de las manifestaciones emocionales y psiquiátricas de la enfermedad del Parkinson. Primero tenemos la depresión, que es la alteración neuropsiquiátrica más frecuente que afecta a los pacientes de un 20 a un 30%. A menudo este puede predecer al desarrollo de la sintomatología motora. Su presencia no se relaciona ni con la edad, ni con el grado de incapacidad, ni con la duración de la enfermedad. Esta es mucho más frecuente en formas clínicas de la enfermedad del Parkinson, en las que predomina la asinesia o la pérdida de la sensación en la sensación del movimiento. Este también presenta por alteraciones en toda la parte de la marcha. La depresión se asocia con la pérdida de inervación dopaminérgica y noradrenérgica de componentes corticales y subcorticales del sistema límbico. Las segundas manifestaciones clínicas psiquiátricas más frecuentes son los trastornos de ansiedad generalizada, que son los segundos en frecuencia entre los trastornos psiquiátricos más frecuentes y asociados con la enfermedad de Parkinson. La ansiedad puede aparecer en los momentos o en los estadios off y aumenta conforme empeora la demencia. Los trastornos más frecuentes son el trastorno de ansiedad generalizada, el de angustia y fobia social, aunque también se han reportado síntomas obsesivos compulsivos, particularmente en pacientes con enfermedad de Parkinson, que ya estén en estadios más avanzados. Los síntomas ansiosos pueden deberse directamente al déficit dopaminérgico caracterizado de la enfermedad del Parkinson o a las interacciones entre este y los déficits de norepinefrina y serotonina que también ocurren en la enfermedad de Parkinson. Como tercer manifestación tenemos la alteración del sueño, la cual es muy frecuente y tiene muchas causas. Esta incluye la somnolencia diurna y la crisis del sueño. También tienen despertares nocturnos atribuibles a la rigidez y a la bradicinesia. También tienen sueños muy vívidos y pesadillas. De igual forma,
presentan piernas inquietas o movimientos periódicos en las extremidades. Como cuarto están las alucinaciones y la psicosis. Al principio las alucinaciones suelen ser visuales y son por lo general inducidas por los fármacos. En la biología de la psicosis existen factores exógenos asociados a los tratamientos y endógenos propios de la enfermedad. La enfermedad misma provoca la pérdida de proyecciones colinérgicas desde los núcleos basales hacia la corteza frontal y afecta las funciones ejecutivas y los procesos de atención. Esto puede llevar a un procesamiento defectuoso de los estímulos sensoriales y eventualmente a la aparición de síntomas psicóticos. Las alucinaciones visuales son el tipo de síntoma psicótico más común, seguido de las alucinaciones auditivas. Las alucinaciones visuales tienden a ser complejas, más frecuentes durante la noche, precedidas o acompañadas de pesadillas, sueños vívidos. Por otra parte, la forma de diagnosticar la enfermedad de Parkinson es eminentemente clínica y el diagnóstico es siempre post-mortem. No obstante, podemos establecer el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson en un paciente si cumple con los siguientes criterios. El primero, presencia de los dos de los tres signos cardinales, es decir, si presenta temblor, rigidez o bradicinesia. Segundo, respuesta al tratamiento de levodopa. Como dijo mi compañera anteriormente, para diagnosticar la enfermedad de Parkinson no hay una prueba específica. En esta, el médico especializado en enfermedades del sistema nervioso, el neurólogo, diagnosticará la enfermedad de Parkinson basándose en la historia clínica, en aspectos genéticos, en revisión de signos y síntomas, en examen físico y neurológico. El médico puede sugerir una tomografía computerizada para hacer una exploración del transportador de dopamina. Si bien esto puede ayudar a respaldar una sospecha de que se tenga la enfermedad de Parkinson. Los síntomas y el examen neurológico son los que determinan en definitiva si se tiene o no se tiene la enfermedad. En la mayoría de las personas no se precisa una exploración del transportador de dopamina. La tomografía con emisión de positrones y de oxiglucosa FDG PET revela a menudo un patrón anormal de aumento de la glucosa en el globo pálido que es característico de la enfermedad de Parkinson para poder diagnosticarla y confirmarla. En cuanto a tratamientos, encontramos el método fisioterapéutico, el cual, basándonos en un estudio que se realizó en Chile en el 2018, con 14 personas, adultos mayores, 9 hombres y 5 mujeres, de duración de 8 semanas. Este tenía el objetivo de encontrar los efectos de un programa de entrenamiento multicomponente en la marcha funcional en pacientes con Parkinson. Este entrenamiento duraba 8 semanas, donde se entrenaron a los sujetos con ejercicios multicomponentes 3 veces por semana con una duración de 60 minutos cada sesión de entrenamiento. Antes de esta prueba se realizaron el test de marcha de 6 minutos, el Time Up and Go, la estación unipodal y el estadio Holland York. El entrenamiento en su fase inicial traía la movilidad articular activa y la marcha en el puesto con levantamiento de rodillas y giros hacia la derecha y a la izquierda y una duración de 10 a 15 minutos. La fase central fue una caminata lateral con cambio de direcciones, marcha con levantamiento de rodilla y toque con mano opuesta, marcha en tándem, trote, arrastre de balón medicinal y paso de obstáculos. Esta duró 40 minutos y la fase final fue un trabajo de equilibrio, serie de estiramientos y trabajo de respiración que duró entre 10 y 15 minutos. En conclusión, y en base a los resultados que fueron estadísticamente significativos, las pruebas de la marcha de 6 minutos, Time Up and Go, estación unipodal, mejoraron significativamente. Esto quiere decir que la aplicación de un programa de 8 semanas de entrenamiento multicomponente de una enfermedad de Parkinson leve o moderada, pues es beneficioso y genera cambios significativos en la funcionalidad de la marcha. También encontramos una revisión sistemática donde se demuestra el potencial que tiene la fisioterapia en el área deportiva hacia mejorar las alteraciones en el sueño, en las emociones y a nivel cognitivo en los pacientes con Parkinson. Estos artículos son importantes de analizar debido a que la mayoría de información científica que hay habla sobre
el componente motor, pero dejan a un lado ese tema que también es importante, por lo cual elegimos este tema. Este se va a dividir en 3 partes: en el tratamiento hacia los cambios emocionales, hacia lo cognitivo y hacia el sueño. Para comenzar, vamos a hablar sobre los tratamientos para los cambios emocionales. Los 2 principales trastornos que se evidencian son la ansiedad y la depresión. Estos van a conllevar a una baja calidad de vida y a una sobrecarga del cuidador. Aparte de afectar este componente emocional, también va a afectar lo motor, por lo cual es importante abarcar el tema. Por ahora, el tratamiento médico en este tema son los fármacos, mediante medicamentos. Y para la parte fisioterapéutica es el ejercicio, porque este ha demostrado eficacia en el tratamiento para disminuir y controlar estos cambios emocionales. Uno de los artículos que encontramos habla de que la depresión, se realizó un estudio para tratar la depresión mediante los ejercicios de resistencia y aeróbicos. Donde las sesiones son de 30 a 45 minutos, 5 veces a la semana. Este se reemplazó por los antidepresivos y sí se demostró una mejora. Otro es para mejorar la ansiedad, donde también se utilizaron ejercicios aeróbicos. Eran 2 a 5 veces a la semana y por 5 a 12 semanas. Después, al comparar el tratamiento farmacológico con el ejercicio, aplicando un ejercicio de 3 veces a la semana por 45 minutos, se demostró que el efecto del ejercicio en vez del tratamiento farmacológico sí trajo mejoras después de las 16 semanas, igualando ese resultado que también da el tratamiento farmacológico. Por último, otro estudio que se menciona es que el ejercicio aeróbico 2 veces a la semana por 12 semanas mejoró el estado de ánimo y mantuvo la funcionalidad en 13 adultos con Parkinson en una fase temprana. En la parte del deterioro cognitivo, se ve que la persona se le afecta la función visoespacial, la atención y la memoria. Y se ha demostrado que con el ejercicio se va a mejorar la memoria, la velocidad de procesamiento y la atención. En promedio, los estudios que se encontraron se realizaban una intervención de 6 a 18 semanas, con un promedio de 2.5 a 4 meses, con una intensidad del ejercicio de 3 veces a la semana con el 70% del VO2 máximo. También se demostró que los tratamientos que combinaban ejercicio aeróbico y fuerza obtuvieron mejores resultados para las capacidades mencionadas. Digamos, un ejemplo es que un tratamiento de 12 semanas que combinó ejercicio aeróbico y anaeróbico 2 veces a la semana mejoró la memoria espacial, la fluencia verbal, el reconocimiento de patrones en 15 individuos con Parkinson en las fases leves y moderadas. Y otro es que después de los 24 meses, después de recibir 2 sesiones a la semana de ejercicio de resistencia progresiva, donde se empezó con 60 minutos y se fue progresando a los 90 minutos, los adultos con Parkinson mejoraron su desempeño en la memoria de trabajo y en la atención. Por último, tenemos el tratamiento hacia el sueño. Entonces, lo que pasa en esos pacientes es que no pueden dormir porque presentan insomnio o, digamos, están durmiendo, duermen por un corto periodo de tiempo, se levantan, duermen por un corto periodo de tiempo y así, entonces afectan su calidad de vida y el funcionamiento diario. Por lo cual se ha demostrado que el ejercicio mejora este componente y por ende mejora lo que ya mencioné, que es la calidad de vida y el funcionamiento diario del individuo. El estudio que se realizó fue en 17 pacientes con Parkinson en estadios de leves a moderados, con un promedio de edad de 68 años, donde completaron 6 meses de ejercicio multimodal, 3 sesiones, donde se realizaban 3 sesiones de 60 minutos de ejercicio de resistencia, de balance, de coordinación y aeróbicos, donde se reportaron mejoras en el sueño y en la función de estos individuos. Podemos ver que el ejercicio y la fisioterapia tienen grandes beneficios sobre las personas con Parkinson. Y es importante seguir realizando estos estudios
que no van solamente dirigidos hacia lo motor, sino también hacia lo cognitivo, emocional y la parte del sueño, para mejorar la calidad de vida y el funcionamiento de esos pacientes en su vida diaria. Para terminar, les tenemos una sorpresa. Neuronews estrena su propio diccionario, Neurodiccionario, en donde al final de todas las emisiones vamos a aclarar los conceptos claves de cada una de nuestras noticias y así ustedes podrán entender mejor cada una. La corea se da por una lesión o una alteración en el caudado o en el putamen. Esta se caracteriza por generar movimientos involuntarios repetitivos, irregulares y breves. En algunas ocasiones estos movimientos pueden ser rápidos. Normalmente la corea inicia en una parte del cuerpo y pasa a otra parte del cuerpo de forma brusca e inesperada. La corea se presenta principalmente en cara, boca, tronco o extremidades y durante el sueño puede disminuir o incluso desaparecer. El valismo se da por una lesión del núcleo subtalámico. Se caracteriza por tener movimientos involuntarios descontrolados, rápidos, fuertes y violentos. Este se puede dividir en monovalismo, que es cuando se da en una sola extremidad, paravalismo, que es cuando se da en dos extremidades, hemivalismo, que es cuando se da en uno de los dos hemicuerpos, o valismo, que es cuando ya se da de forma generalizada en todo el cuerpo. Este patrón de movimiento puede ser constante y puede ceder en semanas o perdurar indefinidamente. En algunos artículos se dice que el valismo es una forma grave de la corea. Por otro lado, encontramos la atetosis, lo cual es un daño producido en las vías extrapiramidales. Esto va a conllevar a que haya movimientos continuos e involuntarios de brazos, piernas, cabeza y tronco, asimismo afectando el lenguaje. Mis compañeros, muy interesante la información que obtuvieron en la nota anterior. Estaremos pendientes de cómo se termina de desarrollar este congreso.